puedan reactivar la sangre un momento y podamos, ¿verdad? Aleluya. Darle gracias a Dios en esta preciosa mañana. Glorificamos el nombre del Señor. Amén. Oramos para que el Señor tome el control, ¿verdad? Y que podamos recibir palabras del Señor en esta mañana. Oramos. Le voy a pedir a nuestro hermano Joelo que sea llevándonos en oración. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu grande amor. Aleluya. Háblanos en esta mañana, nuevamente a través de las clases bíblicas, Señor. Espíritu Santo, ministra nuestro corazón para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Aleluya. Padre Santo, aleluya, y ser afirmado en la fe, en la palabra del Señor cada día. Alabado sea tu nombre, Señor, sosteniéndonos de ti en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en la lección número 8, nos quedamos, realmente tuvimos la introducción y en la parte número 1. Y voy a hacer un breve resumen para aquellos que no pudieron estar o para que podamos recordar lo que hablamos el lunes pasado, el domingo pasado, y nos ubicamos en Efesios, ¿verdad? El tema de hoy es creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Creciendo en el conocimiento de Dios es el título, lección número 8, y nos ubicamos en la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23, Efesios capítulo 1, versículos 17 al 23, alabado sea el que vive, alabado sea el Señor. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? Alabado Dios. Un momentito. Aleluya. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1. Y me deja hacerlo. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 17 al 23. Alabado sea el Señor. Amén. Ahora sí. Dice la palabra del Señor. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Alabado sea el Señor. Amén. Y hablábamos la semana pasada, ¿verdad? Dentro de la introducción, hablábamos de la importancia de nosotros entender que hay un fundamento de esperanza, ¿verdad? Hablábamos de que teníamos que fortalecer nuestra fe. ¿Qué más hablamos? ¿Qué se acuerda de lo que hablamos el domingo pasado? Alguien que me diga, que usted se recuerda o que de su apunte, que
le llamó más la atención de lo que hablamos el domingo pasado? Que tenemos que ponernos metas, leer la Biblia, ¿verdad? Amén. Instruirnos a través de diccionarios para poder crecer y memorizar los textos. Amén. La importancia de aprender los textos bíblicos para que en momentos que no tengamos la Biblia en la mano podamos decir, ¿verdad? Es bien importante como iglesia nosotros, fíjense que no, hay dos tipos de cuando hablamos de escudriñar la palabra del Señor. La gente que va a la iglesia debe escudriñar la palabra. Escudriñar la palabra es ser una persona que sistemáticamente lea la Biblia, no solamente por leerla, sino que busca tal vez un comentario bíblico. Por ejemplo, nosotros en la iglesia de Nazareno tenemos uno muy bueno, que es el comentario bíblico Bacon. No sé si cuántos de ustedes lo saben o lo conocen. Y muchos también utilizamos el comentario bíblico de Clark, ¿verdad? Son comentarios bíblicos que son importantes, que nosotros como creyentes utilicemos para no estar dando pensamientos o creyendo una palabra y no ver lo que dice la hermenéutica, ¿verdad? La profundidad de esa palabra, porque a veces la gente lee algo y fíjense que la mayoría de las falsas doctrinas surgen de versos bíblicos, de textos bíblicos usados bajo un fundamento erróneo, bajo un pensamiento o una idea errónea. Y nosotros como creyentes debemos de profundizar la palabra, ¿verdad? Debemos de leerla, escudriñarla. Los que son ministros, los que predican la palabra, ya deben de subir el nivel de escudriñar la palabra y deben de escudriñar la palabra profesionalmente. Cuando hablamos de escudriñar la palabra profesionalmente, es que el ministro, el pastor, el predicador, el evangelista debe de utilizar la hermenéutica, la homilética y la teología, utilizando la Biblia y leyendo la palabra, estudiándola, ¿verdad?, en un instituto, buscando perfeccionarse en la palabra del Señor. Pablo decía que debemos de perfeccionarnos en la palabra del Señor. Y algo que yo quiero trabajar en la iglesia es en la parte de liderazgo, ¿verdad? De desarrollar líderes y que podamos predicar con entendimiento, que sepamos predicar, que no utilicemos muchas muletillas, y cuando prediquemos un mensaje que sea, hay diferentes tipos de mensajes, de predicaciones, y nosotros como iglesia debemos de ir perfeccionando. Y dentro de eso también hablábamos de un señor, ¿verdad?, llamado George Washington Carver. Utilizábamos la historia de él porque fíjese que las grandes ideas vienen de gente que también le sirven al Señor. Y George Washington Carver, este hombre, viendo que en ese momento histórico, estamos hablando del siglo XVIII, había una epidemia en el algodón en los Estados Unidos. La tierra no estaba rindiendo lo que debía rendir porque el algodón toma muchos ingredientes, nutrientes de la tierra. Y entonces también había una plaga que estaba destruyendo los cultivos del algodón. Y George Washington Campbell era agrónomo, era químico, tenía una amplia estudio, hijo o descendiente de esclavos, era un hombre negro. Y es interesante que él le propone a los agricultores de algodón que cambiaran su cultivo de algodón al maní. Y
sembraron maní, le hicieron caso, sembraron maní. El problema es qué vamos a hacer con los maní. Y cuando se dio la gran cosecha del maní, porque el maní le devolvía los nutrientes que el algodón le había robado, le devolvía esos nutrientes a la tierra, ¿verdad? Y me resulta interesante porque yo vivo cerca, o al lado de mi casa, siembran tomate. Y ya llevan 2 años sembrando otras cosas, están sembrando plátano, están sembrando otras cosas, para que la tierra se vuelva a regenerar y ellos puedan volver a cultivar tomate. Entonces, es interesante cómo los agrónomos trabajan eso. Pero John Washington Campbell era cristiano, le servía a Dios. Y cuando ¿verdad? La gente que sembró, los que cultivaban, fueron donde dice, ¿y ahora qué vamos a hacer con el maní? Y él tenía la costumbre, y esto es algo bien importante, hermano, nosotros cuando tenemos un problema, una interrogante, una situación donde no sabemos cómo intervenir, debemos de consultar a Jehová. Y él de madrugada empezó a orar y le dijo, Señor, revélame los misterios de la tierra. Y Dios le dijo, son muchos para tu mente. No puedo. No estás preparado para todo ese conocimiento. Y después, más adelante, volvió a orar y decía, Señor, dame el conocimiento de las plantas. Y el Señor le contestó, eso es mucho para tu mente. Y fue preciso, y hablábamos el domingo pasado de cuando oramos debemos de ser precisos en nuestra oración, ¿verdad? Y en esa oración él dice, bueno, Señor, pues entonces dame el misterio del maní. Y Dios le dijo, muy bien, eso sí te lo voy a dar. Y le dijo, mira la contextura, mira la densidad, mira la composición química, mira todo, las moléculas, todo. Y comenzó ahí, y Dios le dio la capacidad de desarrollar 300 maneras de utilizar el maní. La mantequilla del maní que usted come es gracias a George Washington Campbell, el aceite y muchos otros ingredientes. No sé cuántos de ustedes pudieron investigar sobre esto y realmente pues todo él dice, y cada vez que lo entrevistaban que él quería, ¿verdad? Y él podía llevarse la gloria, él decía no, es que el Señor lo reveló, el Señor lo dice en su palabra. Y todo el tiempo él estuvo utilizando la palabra del Señor para él darle la gloria a Dios y no llevarse su gloria, no decir que fue por él. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que orar con sabiduría y tenemos que orar con inteligencia. Y le hablaba también el domingo pasado de la historia del pastor, ¿verdad?, en Indonesia, y voy a ser bien breve, pero era que decía y oraba que todos los años, llevaba muchos años orando por una bicicleta, por un escritorio y por una cama. Y todos los años lo mismo. Y un año, un joven, que bueno son los jóvenes, un joven le dice, bueno pastor, algo está haciendo mal porque todos los años dice lo mismo y nada le llega. Y ahí fue que Dios le habló y le dijo, no, ¿qué tipo de cama tú quieres? ¿Qué tipo de escritorio tú quieres? Y así sucesivamente. Entonces, ahí le entendió que tenía que orar específicamente. Entonces, hermano, hay un llamado único. Es importante que los discípulos de Cristo debemos conocer a Dios y la significancia de conocer esa fuente de vida y de verdad. Y debemos de experimentar, hermano, una revelación en Cristo y comprobar que ilumina nuestra mente con el poder de su Santo Espíritu, otorgándonos una intuición profunda de lo eterno. Y en la forma de hablar, fíjense que los judíos, el pedirle el espíritu de sabiduría y revelación era algo típico. Y es bien importante, hermano, que nosotros en los momentos de nuestra vida
que no sepamos qué hacer, pedirle al Señor sabiduría. Es bien importante eso. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario de la primera parte? Porque nos vamos, ¿verdad?, para que nos dé tiempo de la segunda, de esta parte. ¿Algún comentario, duda, pregunta? ¿Estamos bien? Ustedes están siempre calladitos. Amén. Ajá, hermano. Dice que hay una parte de la Biblia que Dios decía, deja la tierra descansar para que pueda otra vez producir. Sí, dentro del Levítico, Ajá, porque la y tierra- dice que hay un tiempo para la tierra dejarla descansar para que... Exacto. Y entonces había unas reglas que Dios le dio a los judíos. Fíjense que Dios le enseñó todos los procesos desde limpieza, de cómo mantenerse limpios, ¿verdad? Y cómo tenían que trabajar con la tierra y todo. Y de hecho, George Washington Carver dice que en la palabra del Señor está toda la herramienta o todo lo necesario para lo que él pudo lograr a través del mar, ¿verdad? Bien importante eso. Localizando. Ajá. Yo recuerdo un estudio que dio el hermano Bruno que hablaba de que si yo siembro, ejemplo, gandules en este sitio, a la vez que no siembres más gandules, no puedes sembrar otro tipo de árboles. Sí, hay que ver porque hay árboles que uno lo siembra por cierta cantidad de tiempo y tiene que modificar lo que uno siembra, ¿verdad? Y eso da un ejemplo, hermano. Eso nos enseña algo grande. Nosotros y más la iglesia siempre lleva años haciendo los mismos cultos, lleva años haciendo las mismas cosas, las mismas actividades, ¿no? Porque aquí llevamos 30 años haciendo lo mismo. Pues ¿sabe qué? La iglesia va a llegar un momento que no va a cosechar. ¿Por qué? Porque ya la tierra está gastada. Hay que pedirle a Dios que nos revele qué nuevo hacer para glorificarlo a Él. Así que eso es bien importante, una gran enseñanza, ¿verdad? Amén. Exacto. No espere cambios grandes si siempre hacemos lo mismo. Dijo un hombre, ¿verdad? Einstein decía, no espere los mismos resultados si sigue haciendo las mismas prácticas, las mismas cosas. Ahora, bien, hermano, dicho eso, ya hablamos de esa llamada del llamado único. Número 2, hay un poder incomparable. Volvamos a Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21. Alguien que se pueda poner de pie y lo lea. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21. Amén. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amén. Ahora hablamos de un poder incomparable. Mire, cuando nosotros leemos, estamos en la página 40 del cuaderno, página 40 del cuaderno. Nos dice que el tema principal de esta parte del pasaje es la manifestación de Cristo mediante su resurrección y exaltación. Es una gran verdad, hermano. Si Cristo no se hubiese levantado entre los muertos, vana sería nuestra fe. El poder de Dios se revela en que Cristo pudo ser resucitado y que Él se levantó entre los muertos. Hoy en día mucha gente quiere negar esa verdad, pero ese es un ángulo principal de nuestra fe. Porque si nosotros en un momento dudamos de que Cristo nos resucitó,
¿Para qué creemos en alguien que no tuvo poder? Porque ¿qué poder más? Y Cristo hizo milagros, pero antes de Cristo hubo gente que hizo milagros, ¿o no? Antes de Cristo hubo gente que hizo milagros, pero no se pudieron levantar nunca como se levantó Cristo entre los muertos. Fue el primogénito entre los muertos. Y nosotros tenemos que creer en eso. Y si usted va y se pone a ver History Channel y se pone a ver canales de estos que quieren refutar esa verdad porque dicen, no, él no murió nada, que él apareció en India y en China y que esto y que lo otro y que tenemos evidencia. Mire, eso es mentira de Satanás. ¿Para qué? Para negar la eficiencia de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y como dice aquí, en cuanto a su resurrección, si bien reconocemos que la muerte de Cristo es la principal demostración de amor de Dios, también sabemos que la resurrección es la principal demostración de su poder. Y como vemos en Efesios capítulo 3, versículo 20, Pablo brindó más detalles sobre este concepto al declarar que el poder que resucitó a Jesucristo, a Jesús, es el poder que actúa en nosotros. Ya la muerte no tiene. Nosotros cuando morimos, cuando partimos de este plano terrenal, dice la Biblia que dormimos. Porque la muerte ya no ejerce en nosotros. Oiga, hermano, y esto es algo que usted no tiene que entender. Los creyentes en Cristo duermen. Porque llegará un día que sonará la trompeta, dice 1 Tesalonicenses. Y los muertos en Cristo se levantarán, resucitarán, ¿qué? Primero. Y luego nosotros, los que estemos, aleluya, vivos, juntamente con ellos. La muerte no tiene injerencia. Mire, hermano, por eso yo no le tengo la muerte, yo no le tengo miedo a la muerte. Si Dios me manda donde me mande, yo he ido a lugares terribles que la gente le teme entrar. Y yo he entrado porque yo siempre digo, si Dios quiere que yo me muera aquí, voy a morir. Pero si Él no quiere, no voy a morir y voy a hacer su voluntad. No importa donde me mande. ¿Por qué? Porque ya yo entiendo que yo soy del Señor y que la muerte para mí es ganancia. Y donde Él me mande, yo voy. He ido a la Amazonas, he estado en las tribus Yanomami, los Panares, he metido en la cárcel con los presos y he estado trabajando con ellos, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, en sitios peligrosos donde la gente teme entrar. ¿Pero por qué? Porque yo estoy seguro que Dios me envió. Y si me toca morir allí, pues muero. ¿Por qué? Porque mi vida le pertenece a Dios. Yo no le tengo miedo a la muerte. Por eso la pandemia yo me metía. ¿Por qué? Porque si me daba, pues me moría. Pero yo no voy a dejar de hacer la voluntad de Dios. Y la gente hoy en día le teme. Nosotros nos cuidamos. Claro que nos cuidamos. Y cuando he ido a esos sitios me he vacunado. Me he puesto todas las vacunas que me tengo que poner. Hago caso a lo que me dicen. Pero no dejo de ir. Mire, hermano, una vez yo fui a un viaje misionero a Venezuela y desde que llegué me enfermé con fiebre, con un dolor de cuando le dan a usted la rompehuesos, así me dio. Pero no cogía el micrófono para predicar y se me quitaba todo. No podía hablar durante el día, nada, no podía ejercer ni una palabra. Pero cuando cogía el micrófono, como estoy hablando ahora, se me quitaba la fiebre, se me quitaba todo. La gente venía a los pies del Señor, montones de personas. En esas cruzadas que tuvimos más de 500 personas que aceptaron a Jesucristo como su Salvador. Me bajaba del púlpito, me volvía la fiebre, me volvía todo el malestar, me volvía todo. Llegué a Puerto Rico para el hospital. Pero si eso es la voluntad de Dios.
ahí yo pude ver que no era yo, que era el Señor, que el que hacía la voluntad era Él, que yo estaba sujeto a Él. ¿Por qué Dios permitió eso? A lo mejor para no gloriarme, a lo mejor para no creerme, para sustentarme, porque todo el día como no podía hacer nada porque tenía dolor de cuerpo y todo lo que hacía era orar. Yo no sé, yo tampoco le cuestioné a Dios por qué permitió eso, pero lo honré, le di la gloria. Ese es el poder incomparable. Hay un poder que nosotros, dice aquí, que está en nosotros, dice cuál, en los muertos, ¿verdad? Y fíjense cómo dice, y en el 19, y la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En estos días, hermano, para yo prepararme en estos estudios, oí un mensaje que se lo invito a que lo busque por YouTube, de un hombre que ya murió, pero era un excelente predicador. Se llamaba David Wilkerson. No sé si lo conocen. David Wilkerson fue el que le predicó a Ricky Cruz. Y hay un video de David Wilkerson en Argentina, predicando en Argentina. Y en ese video, el hijo de David Wilkerson lo presenta y dice: ahora le voy a presentar a un hombre que se me dificulta muchas veces salir con él en Nueva York, porque cuando sale empiezan las manifestaciones de la gente poseída y los demonios empiezan a salir y tenemos que estar deteniéndonos porque Dios es operando, salvando a esa gente. Un hombre que no lo puedo llevar a los velorios porque cada vez que llega, ha ido los últimos 3 velorios que ha ido de amistad y gente conocida, comienza a llorar frente al féretro y el muerto se levanta. Y David Wilkerson le preguntaron en qué radicaba ese poder, ¿verdad? ¿Qué radicaba? ¿Cómo era? Dígame, ¿qué pasa acá? Dígame usted. ¿Ah? Sí, pero eso era un problema porque había gente que, ¿verdad? Entonces como que la gente, pero aquí era el poder. Fíjense que estamos en este punto, ¿verdad? De ese poder. ¿Y por qué David Wilkerson tenía eso? La gente esperaba una gran predicación y David Wilkerson empezó a decir: los creyentes de hoy en día se han conformado con un mero poder que no es poder. Oiga, hermano, y es una verdad. Él dijo: los ministros, ahí comenzó a mí me empezó a dar fuerte ahí desde que empecé a escuchar. ¿Ah? Los ministros están hoy en día usando aceite refrito. Aceite refrito. Aceite usado tras usado tras usado. Oiga, hermano, y cuando llega un momento, usted puede usar el aceite varias veces. Pero cuando llega un momento que usted lo ha usado muchas veces, fría un tostón a ver si sabe bueno. ¿Ah? No sirve. ¿Qué pasa con ese aceite si usted lo sigue usando? ¿Qué pasa? Se inflama. La comida la daña. Hace daño al estómago. Sabe igual. No sabe igual. Al freírle el olor, ya llega un momento que el olor del aceite, ¿qué? Apesta. Póngase a freír haga camarones en un aceite, la dañó el aceite, lo usó más que una vez.
Y la iglesia de hoy en día está siendo dirigida por aceite refrito. Hermano, hay una gran verdad. Si nosotros queremos una iglesia de poder, tenemos que dejar el aceite refrito. Tiene que ser un aceite fresco. ¿Y cómo hacemos? Decía David Wilkerson, un aceite fresco. Vivimos la experiencia del pasado, decía David Wilkerson, de glorias pasadas. Y nos hemos conformado con una iglesia que muere, moribunda. Porque no hay vivencia. Hermano, ¿cuántos retiros hacemos? ¿Cuántos nos metemos con la presencia de Dios? ¿Cuántas veces le decimos, no, me voy a cejar aquí solo y voy a buscar su presencia hasta que Dios no me hable, no salgo? Pero toda la prisa, eso decía y es verdad. Gente viviendo en pecado, viendo pornografía, escuchando cosas que no deben de escuchar. ¿Ah? Y entonces queremos, hermano, un poder incomparable. La iglesia de Puerto Rico no tiene poder. No tiene poder. ¿Por qué? Porque no hay vivencia. ¿Cuántos milagros se han hecho este año? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente poseída que llega a la iglesia se va libre? Estamos en general, no solamente esta iglesia. ¿Cuántas? Si la gente lo que viene es los cultitos, vamos al culto, vamos a ver, aceite refrito. Vamos, cumplimos que fuimos a la iglesia, cumplimos que levantamos las manos, adoramos a Dios. ¿Ah? Pero ¿cuánto de verdad nos metemos con Dios? ¿Cuánto de verdad tenemos que de madrugada nos levantamos? Yo soy el primero que estoy fallando, hermano. Por eso lo traigo, porque Dios me habló. Porque a veces queremos que la gloria del pasado llena la de hoy. ¿Ves? Y Dios me dio duro, hermano, cuando yo empecé a escuchar esto. Porque a veces nosotros nos descuidamos espiritualmente. Cuando hemos sacado tiempo de decir, yo voy a cancelar todos mis compromisos y me voy a meter con Dios. Voy a buscar su rostro. Voy a buscar su presencia. Mire, una de las cosas, ¿por qué Gigi Ávila tuvo tanto éxito? Porque Gigi Ávila toda la semana tenía un día que se metía con Dios en ayuno, en oración, se cejaba, no permitía que nadie fuera a hablarle. El celular, él no tenía ni celular. A las 5 empezaba. Y me acuerdo que eran los viernes. Se metía con Dios y mire, hermano, no había negocio, no había nada que le podía. Ese era el día que era para Dios. Yo le pregunto, ¿usted tiene un día para meterse con Dios? La mamá de Welly tenía un día y Welly decía que él se daba cuenta que los martes su mamá le servía a todo el mundo y ella lo comía. Ahora hacía todas las faenas del día, pero había un momento que se iba a solas y no permitía que ninguno de sus hijos la molestara. Cerraba su puerta con llave y por más que tocaban a la puerta no la abría, porque él después entendió que era el día que ella ayunaba y se comprometía con Dios. ¿Qué tiempo de iglesia hemos dicho a principios de año? Vamos a retirarnos y vamos a buscar el rostro de Dios para este año. ¿Cuánto? Vivimos de aceites refritos.
queremos una iglesia de poder, tenemos que buscar el trato de Dios, hay que pagar el precio, hermano. Cristo pagó el precio. Cristo ayunaba o no ayunaba. Cristo buscaba de noche, se iba a los montes, a las montañas a orar. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? En esta revista que tenemos aquí, que de hecho le invito a que la lea, hay una historia de una de estas revistas, como para el 2016, que hablaba de cómo un hombre de la iglesia del Nazareno revolucionó una ciudad islámica. Y la historia que este hombre traía en estas revistas, que son muy buenas, son muchas historias buenas. Debe ser en español. En, ¿ah? Debe ser en español. Ah, está en inglés, ¿verdad? Sí, en inglés. Ah, pero viene en español. Hay que buscarla, pero viene. Pero tienes que solicitarla. Cuando la solicites, tienes que buscar, ponerlas que sean en español, porque viene. ¿Ah? ¿De qué fecha dijiste? Del 2016. Es una historia que es de un hombre, pero viene en español, porque esta está en inglés, pero hay una que viene en español, la puedes solicitar, ¿verdad? Habla de un hombre que comenzó a orar en las montañas de una ciudad, ¿verdad?, islámica. Creo que era en Indonesia, si no me equivoco. Indonesia, sí, o Bangladesh, algo así era. La cuestión es que este hombre comenzó a orar. Todas las madrugadas se iba a la montaña donde veía a toda la ciudad. Y comenzó a orar: Señor, entrégame esa ciudad. Señor, dame puerta, ábreme puertas, llévame al necesitado. Y comenzó a buscar a Dios, a orar todos los días, se metía en ayuno y oraba, y se iba a ese lugar donde veía toda la ciudad. Y un día Dios le habló y le dijo: es hora de comenzar. Porque, hermano, hay algo que es una realidad. No nos podemos tirar a evangelizar, por ejemplo, si no nos metemos con Dios primero. Si la iglesia no está preparada para cuando comiencen los demonios a manifestarse. Los hermanos, mire, a mí me pasó en una iglesia que yo era miembro, se manifestó un demonio terrible en la iglesia y el primero que cogió fue el pastor. El primero que se montó en la guagua y arrancó y se fue. ¿Ah? Y todo lo demás, bueno, yo estaba, y mire cómo ese Dios, yo ese fin de semana, empecé jueves, me fui para un lugar en Atillo y me metí con Dios a solas, de jueves a domingo. Esa persona fue el viernes, y cuando llegó el viernes, tumbó el culto, se manifestó el demonio y todo el mundo arrancó y se fue y se acabó el culto. El domingo vuelve esta persona, empieza a manifestarse, se monta el pastor y se va todo el mundo y me dejan a mí con otra persona más. Y yo le dije: no, yo le dije al diablo: hoy se acaba tu juego aquí. Hermano, y la persona salió libre. ¿Por qué? Porque ya yo no sabía por qué Dios me había enviado a retirarme en esos días. Pues la historia que le estaba contando anteriormente, ese hombre, yo le digo: es el momento. ¿Y sabe lo que hizo? Bajó, y cuando iba de camino se encontró a un borracho, y con el borracho le presentó el plan de salvación, y ese borracho aceptó a Cristo. Al otro día ese borracho le dice: vente, te voy a llevar donde están mis amigos que son borrachos. Y fue y les predicó, y todos ellos aceptaron a Jesucristo. Ellos fueron a sus familias. Esas familias quisieron conocer quién le había predicado. Todos ellos aceptaron a Cristo, y ahí se levanta la primera iglesia del Nazareno. Entonces, como era una iglesia nazarena que no era islámica, ahí empezaron ¿qué?
las persecuciones, las cosas, las veces que trataron de matarlo, pero Dios lo hacía como que los cubría. Mire, hermano, para hacerle la historia corta, una iglesia tiene que ser triunfante. Y la iglesia triunfante es aquella cuando todos los miembros comienzan a hacer y a buscar ese poder incomparable, ¿verdad? Así que aquí Cristo es la cabeza. Dice la página 41, párrafo 3. Cristo es la cabeza en el sentido de ser la base de la existencia misma de la iglesia, su fuente de vida y gobernador. Eso lo vemos en Efesios 5:24. Alguien que me busque Efesios 5:24. También la iglesia es el objeto de la muerte expiatoria de Cristo, y así como el Padre de su Hijo en el mundo. Juan 3:16. Efesios 5:24, el primero que lo tenga. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Ahí está hablando, ¿verdad?, de ese sometimiento. Pero y quiero ser claro en esto, hermano, cuando la mujer ahí dice que debe ser sometida a su marido, cuando ese marido, ¿verdad?, está en armonía con Dios. El marido que no sirva al Señor, la mujer tiene que someter, pero también ella tiene que cuidar su fe. Eso es otro tema que no vamos a entrar ahora, ¿verdad? Ahora bien, ese texto lo tiene aquí en el cuaderno. Juan 3:16, ¿qué dice? Alguien que me lo busque. Juan 3:16. Ajá, porque de tal manera, eso se supone que lo sepamos, porque de tal manera amó Dios que dio a quién. Sigan. Amén. Un texto bíblico que todos tenemos que saber, ¿verdad? Así que, si vemos, hermano, la iglesia tiene que ser triunfante. Y yo creo, hermano, que Dios está invitando a esta iglesia a ser triunfante. Y si usted me ha seguido el estudio bíblico hoy, Dios nos está haciendo una invitación. De hecho, voy a hablar con la pastora porque me gustaría hacer un retiro, un sábado. Amén. Donde vengamos a buscar el rostro de Dios. Donde vengamos a buscar su presencia. ¿Verdad? A botarle el aceite viejo como los cajos y echar aceite nuevo para seguir caminando. Amén. Pero es bien importante, mi hermano y mi hermana, que nosotros nos revistamos de poder. Dios nos ha dado autoridad. Ya nos la dio. Yo tengo que saber usarlas. Porque dice Pablo en los Corintios, porque las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero si yo no sé usar el arma, si a usted no le ha pasado que usted coge un instrumento y usted no lo sabe usar. Dicen que es bueno, pero no lo sabe usar. Ahora, cuando usted lo sabe usar, ¿verdad?, entonces ya la cosa cambia. Yo le compré a los maestros de mi escuela unas pizarras bien brutales de 75 pulgadas. De hecho, son un televisor. Es como un equipo bien sofisticado de marca Prometheus. Y es lo último a la avenida. Y ellos lo tenían allí. Y yo le dije, nadie los toque porque si no lo saben usar, lo pueden dañar. Y cuando empezaron a decirle adiestramiento y vieron todo lo que ese equipo tiene,
dijeron que esto vale la pena. Tenía un equipo, pero no lo podían usar. Muchas veces nosotros tenemos las armas de Dios en nuestra mano, pero no las hemos sabido usar. Y eso la aprendemos cuando nosotros nos metemos con Dios. Cuando tenemos una relación intencional con Dios. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Una relación intencional con Dios. Sencillo, mire, lo voy a hacer de esta forma para que me puedan entender. Cuando yo quise enamorar a Leslie, yo la invité. Primero comencé haciéndole unas preguntas sobre una planilla. Después de eso, fui intencional. Le dije, yo quiero verte, vamos a vernos en Plaza del Caribe. Ella no me supo decir ni que, ella me dijo que sí, pero después me dijo ella, yo hasta me asusté y me arrepentí. Pero empecé una relación intencional. ¿Qué es esto? ¿Qué quiero decir con esto? Una relación intencional es que usted, cuando ya ha recibido la gracia previniente, la gracia santificadora, la gracia santificadora, eso, estamos hablando de eso, es bien importante. No sé cuántos de ustedes se acuerdan del sendero de la gracia. ¿Ustedes le dieron ese estudio? Del sendero de la gracia. Pues ese sendero de la gracia nos enseña a nosotros que después que tengamos todo eso, entonces tiene que haber una relación intencional. Well le decía, tenemos que perfeccionarnos en Cristo Jesús. Es relación intencional. ¿Qué es la relación intencional? Yo me quiero enamorar más de Dios. Yo quiero buscar más de su presencia. Yo quiero cada día, yo no soy conforme con lo que tengo con Dios. Cada día quiero más. ¿Por qué? Porque te necesito, escuchen esto, yo necesito toda una eternidad para ver toda la gloria de Dios. Porque Dios es tan y tan y tan grande. Cuando nosotros entendemos eso, que Dios es tan y tan grande, tan y tan poderoso, que nuestro ser ahora mismo no lo puede recibir todo eso porque explotaría, ¿no? Pero le damos gracias a Dios que empezó. Y que nosotros cada día tenemos que anhelar. David decía que él, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Es una relación de, decía David, mira, como ese anhelo que ese siervo tiene por el agua, que cuando tiene sed, se desespera de tal manera que empieza a llorar. Por eso David decía, como el siervo brama, porque el siervo hace un ruido. Búsquelo, hermano, en YouTube cuando el siervo hace eso. Es un sonido de desespero. Así tiene que ser mi relación con Dios. Para que una iglesia sea triunfante, la iglesia debe de anhelar ese deseo, como David decía, de que debemos de llorar. Ya los púlpitos y los sitios están secos porque ya la gente no quiere rendirse a los pies del Señor en ruego, en oración, en lloro. Debemos de dar eso, hermano. Buscar culto o servicio, no solamente en la iglesia, hermano. Nos podemos ir para un lugar, un retiro, en la naturaleza, en algún lado, y orar con intención de que Dios derrame su gloria sobre nosotros. ¿Para qué? No es para recibir y se acabó. Es para lo que yo recibo, lo doy a los necesitados. Entonces yo tengo que tener una iglesia intencional. Yo voy a recibir para dar, porque nosotros vemos que cuando el profeta comenzó a derramar aceite en los calderos, ¿qué pasaba? Se iban llenando. ¿Y cuándo paró el aceite? Cuando no había más donde disponer. Estaba lleno. Si usted quiere recibir bendición para llenarse,
no tiene una relación intencional conmigo. La relación intencional es que yo voy a dar. Dios me da para yo dar. Y mientras yo doy, más Dios me da. Mientras más yo sirvo, Dios bendice. No solo, entonces Dios es tan y tan grande que Dios no solamente me da a mí, extiende su gracia a los míos. Extiende su amor hacia los míos. ¿Ve? Porque Dios da hasta que sobreabunde, dice la palabra de Dios. Comentario para terminar. Pregunta hasta ahí. Hermano, no estoy predicando, yo le digo que usted puede hablar, usted puede comentar, pero busquemos eso, hermano. Seamos una iglesia triunfante. No nos conformemos con lo que tenemos. Dios nos invita a hacer más, a tener más. Pero tenemos, como dice aquí, dice en la página ahí, como la iglesia tenemos la oportunidad única de vivir plenamente y ser en todo lo que hacemos la iglesia triunfante de Cristo en la cabeza, como anticipo de lo que vendrá. ¿Verdad? Así que eso es bien importante, mi hermano. En conclusión, le voy a pedir al hermano que nos lea la conclusión. Hoy podemos crecer en el conocimiento de Dios. Para ello, en primer lugar, debemos tener presente quién nos ha llamado, comprender y experimentar ese llamado, y conocer quiénes somos y hacia dónde vamos. En segundo lugar, debemos tener presente que el mismo poder que resucitó a Cristo ahora actúa en nosotros. Y tercero, ser conscientes que, como cuerpo de Cristo, iluminamos este mundo donde sea que vayamos, mediante nuestro testimonio y servicio. Amén. ¿Alguna reacción a esta conclusión? Reacción a la conclusión. Está ahí en expuesta. ¿Qué usted entiende que es lo que la lección nos quiere explicar? O sea que tenemos que saber quién nos ha llamado. Tenemos que saber quién nos llama. Pues Muy bien. pensamos que decimos, será la conciencia, será. A mí me pasó recientemente. Yo uso mucho el carro de mi mamá, de mi esposa, y cuando lo usé la última vez, pensaba que el freno se iba a acabar. Y yo tengo que comentárselo a mi esposa porque pensaba que era como me hincha los pies, pues puede ser que no lo esté sintiendo. Y entonces se me olvidó. Yo estoy durmiendo y tengo un sueño donde llevo un carro, en el sueño un mecánico, y el mecánico viene y me entrega pieza en la mano. Dice, yo no sé qué tiene ese carro. Y yo le digo, pero ven acá, ¿cuánto te debo? No me hiciste nada, pero ¿cuánto te debo? $100. Entonces me desperté. Entonces dije, temprano le dije a mi esposa, ¿tú no has notado esto? Me dice, sí, yo te lo iba a decir, pero no sabía si era algo malo. Lo llevé y tenía 2 cilindros de la goma liqueando, el máster de freno, o sea, estaba a punto de quedarse sin freno en cualquier momento. Una vez se pierde el líquido, se queda sin freno, no importa el tipo de freno. Y yo digo, quiere decir que Dios me dijo, preocúpate de esto. Específicamente, como mencionaste, no me habló de los problemas, no me dijo, ese problema tiene que resolver. O sea que puede haber otros problemas, pero preocúpate precisamente por ese. Amén. Ahí Sí, es que- porque yo estaba revelándote porque imagínate, se queda sin freno y si está en una cuesta ahí queda, ¿verdad? Y puede matar a alguien. Claro, eso para que vea que Dios siempre cuida de nosotros. Amén. Ahora, hermano, la pregunta es, ¿mi oído espiritual están limpios para escuchar la voz de Dios? ¿Mi vista no tengo viga
ni lagañas que me impida ver lo que Dios quiere que yo vea. Estoy yo hablando lo que Dios quiere que yo hable. Ahí resumimos esto, hermano, el poder de Dios que actúa en nosotros está cuando nosotros como vasos somos para Él, para su gloria, vasos limpios. Usted no le va a dar un vaso sucio a nadie, ¿verdad que no? Todos nosotros cuando le vamos a dar agua a alguien, ¿qué hacemos primero con el vaso? Lo lavamos, ¿cierto o falso? Dios nos quiere lavar, porque nosotros vamos a recibir de su gloria, vamos a recibir de su gracia, no solamente para mí, sino para Dios. Amén. Pongámonos de pie, vamos a ver. Ajá. Amén. A las 6:30. Amén. Aquí, ¿verdad? Aquí. Aquí a las 6:30. A ver, yo salgo a las 6:15 del trabajo, voy a venir para acá. Amén. Si pasan el tiempo, pues, es corto. Ah, es corto. Es como Okay. una hora que estamos. Perfecto. Amén. Amén. Y vamos a ver qué tiempo nosotros podemos comenzar a desarrollar el ministerio de liderazgo, ¿verdad? De líderes, desarrollando líderes. Amén. Oramos. Vamos a eso, hay que hablar. A ver. Oramos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Yo quiero hacer algo, hermano. Siento hacerlo y voy a hacer la voluntad de Dios. Si usted entiende que Dios le ha hablado, que como me pasó a mí, que yo tuve que humillarme delante de Dios y reconocer que me he descuidado un poco, y usted necesita arreglar y decirle: Señor, de hoy en adelante voy a volver a meterme contigo, el altar está bien. Le invito, hermano, que reconozcamos si tenemos esta necesidad, si nos hemos descuidado en cierta manera. Usted sabe que no es lo mismo, el altar está bien. Arreglemos nuestra vida con el Señor. Alabado Dios. Padre, he predicado tu palabra, he enseñado tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta mañana, Señor amado, por esta tarde, Padre, que nos permite este estudio. Te pedimos, Dios, que tú nos hables, que tú, oh Dios, sigas dirigiendo nuestros caminos, que estemos bien delante de tu presencia, Señor amado, que no nos descuidemos, Padre amado, que seamos siempre, oh Padre, vasos de honra para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo, haz resplandecer tu rostro sobre ellos, Padre. Llénalos de gracia, de tu gloria, de misericordia, de paz, Señor amado. Y yo, Padre, te pido que los libres de toda persona malvada, de todo accidente y de toda enfermedad. Te pedimos, Padre, que esta semana tú seas bendiciéndonos, guiándonos, Señor, y que tomes control de nuestras vidas. Señor, tú eres el Dios que nosotros te servimos, Padre. Tú eres nuestro Dios, a ti te adoramos. Que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Gracias por tu pueblo. Y llévanos con bien hasta nuestros respectivos hogares, con la bendición del Padre, del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Alabado Dios. Gloria al que vive. Santo Dios.